En esta mañana, quiero hablar con ustedes sobre la gracia de Dios, ¿verdad? Este es, yo creo que uno de los temas y conceptos difíciles que la Biblia tiene, hablar sobre la gracia de Dios. Y bueno, no quiero decir que sé todo, que lo encontré todo, pero quiero sugerir algo para que podamos pensar en esta mañana. Déjame comenzar con esta anécdota ficticia, ¿verdad? Que encontré en internet. Creo que esta anécdota ficticia va a ayudarnos a poner un poquito el tono de lo que vamos a tratar con la gracia de Dios. Dice esta anécdota: el pastor Jeremías Stipek se disfrazó de mendigo y fue a la iglesia de 10,000 miembros donde iba a ser presentado como pastor principal por la mañana. Caminó alrededor de la iglesia por 30 minutos en cuanto se llenaba de personas para el culto. Solamente 3 de cada 7 de las 10,000 personas decían hola para el mendigo. Para algunas personas, él les pidió monedas para comprar comida. Nadie de la iglesia le dio algo. Entró en el templo e intentó sentarse en la parte de adelante, pero los diáconos le pidieron que se sentase en la parte de atrás del templo. Él saludaba a las personas que le devolvían miradas llenas de asco y de desprecio al mirarlo de la cabeza a los pies. En cuanto estaba sentado en la parte de atrás del templo, escuchó los anuncios del culto y luego enseguida el líder subió al altar y anunció que se sentía emocionado de presentar al nuevo pastor de la congregación. Nos gustaría presentarles a ustedes al pastor Jeremías Stipek. Las personas miraron alrededor aplaudiendo con alegría y ansiedad. Fue cuando el hombre sin hogar, el mendigo que se sentaba en los últimos bancos, se colocó en pie y comenzó a caminar por el corredor. Los aplausos pararon y todos lo observaban. Él se aproximó al altar y agarró el micrófono, se contuvo por un momento y dijo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey y le dirá: de cierto os digo que en cuanto hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Después de haber leído el texto de Mateo 25, 34 al 40, miró a la congregación y les contó todo lo que había pasado aquella mañana. Muchos comenzaron a llorar. Muchas cabezas se inclinaron por la vergüenza. El pastor dijo entonces: hoy veo una reunión de personas y no a la iglesia de Jesucristo. El mundo tiene suficientes personas, pero ¿hay suficientes discípulos? ¿Cuándo ustedes se convertirán en discípulos?, preguntó. Luego de una pausa, cerró el culto y se despidió. Hasta la semana que viene. Qué impresionante anécdota, ¿no? Hermanos, y esta es la cosa que me hizo pensar, ¿verdad? Y que creo que esta anécdota, cuando pensamos en la gracia de Dios, yo creo que algo que nos va a ser muy útil pensar es esto: en la disposición, en la actitud que tenemos hacia personas como la de esta fotografía. ¿Cuál es nuestra actitud, disposición para personas? Y a lo mejor la foto dice usted: se ve muy estilizada, se ve muy bien aquí el mendigo, ¿no? Pero bueno, ¿qué disposición? Y hermanos, lo que quiero tratar de enseñar en esta mañana, y miren, no estoy presionado. Si no termino, estoy aquí checando una hora, no importa, lo voy a cubrir en otro sermón, pero quiero que podamos pensar un poquito más profundo sobre la gracia de Dios. Sobre la gracia de Dios. Y aquí quiero, hermano, después de ver varios versículos, varios capítulos, esto es lo que sugiero.
La gracia de Dios, hermanos, esta es la idea principal, se puede entender como su disposición bondadosa constante de ayudar en múltiples maneras y brindar la asistencia necesaria para una persona necesitada en aflicción, prueba o alguna tarea. ¿Ok? Esa es la idea, hermanos, que sugiero sobre la gracia de Dios. De nuevo, déjame repetirlo. Se puede entender como su disposición bondadosa constante de ayudar en múltiples maneras y brindar la asistencia necesaria para una persona necesitada en aflicción, prueba o alguna tarea. ¿Ok? Vamos a estar repitiendo esta idea varias veces. ¿Ok? Ahora, déjenme comenzar con esto, hermanos. En el Antiguo Testamento se refiere a la gracia, ¿verdad? El Nuevo Testamento, la Reina Valera ha traducido gracia de un sustantivo y un verbo. La gracia con el sustantivo chen o el verbo chanan, ¿verdad? O también se puede traducir gen, hanan. El sustantivo, hermanos, aparece 70 veces en el Antiguo Testamento. El verbo aparece 76 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermanos, se refiere a la gracia con el sustantivo caris y el verbo carizomai, ¿ok? ¿Verdad? Nuestra hija se llama caris, ¿verdad? Es gracia. El sustantivo aparece 154 veces en el Nuevo Testamento y el verbo aparece 23 veces en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora, esto es muy interesante. Cuando hablamos de gracia en el Antiguo Testamento, ahí es donde quiero comenzar. Si sentamos la base, hermanos, de lo que es la gracia en el Antiguo Testamento, vamos a poder entender un poquito más la gracia en el Nuevo Testamento y las aplicaciones de la gracia en el Nuevo Testamento, ¿ok? Hermanos, en el Antiguo Testamento, el verbo de gracia describe el giro amable de una persona a otra como se expresa en un acto de asistencia. Te volteas para ayudar, te volteas para asistir a alguien. Esa es la idea sencilla del verbo para gracia. Ahora, en 41, hermanos, de las 56 apariciones de la raíz básica en el canon del Antiguo Testamento, Yahweh o Jehová es el sujeto de la palabra. Esto significa, hermanos, que ¿quién es el que brinda gracia? ¿Quién es el que muestra gracia? ¿Quién es el que da gracia? ¿Quién, hermanos? Dios es el que da gracia. Ahora, esto es interesante. 26 de estas veces están en los Salmos, ¿verdad? Donde la palabra se encuentra no menos de 19 veces en oraciones de queja, ¿ok? El salmista en alguna manera se está quejando, tiene alguna necesidad, tiene una aflicción y él pide, ¿qué pide, hermanos? Gracia. Pide gracia, hermanos. Ahora, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, también este versículo. Tuvimos en la lectura Éxodo 34, ¿verdad? Ahí en la lectura bíblica. Acompáñenme sus Biblias, por favor. Éxodo 34, 6. Vamos a comenzar con este pasaje, a ver un poquito más y pensar sobre este asunto de la gracia. Éxodo 34, 6. Lo puse ahí en las Biblias, hice unas ediciones para ayudarnos a pensar en las palabras. Ok, nada más déjame verificar. Hermanos, aquí en la iglesia, ¿lo ven? ¿Sí pueden ver bien la diapositiva? ¿Sí? Ayuda, ¿verdad? Sí, ayuda un poquito a seguirnos. Ok, hermanos que están por internet, ¿está ahí? ¿Ve la diapositiva? No la escucho, así es que si me puede hacer por el pulgar. ¿La ve la diapositiva? ¿Ayuda a la diapositiva? Ok, bien. Ya me está. Ok, bien. Ok, gracias, hermanos, gracias. Ok, entonces, quiero que piensen en este versículo. Este versículo, hermanos, déjenme hablar un poquito del contexto. En el contexto, en el capítulo anterior, o 2 capítulos anteriores, Moisés le dijo a Dios, Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tu gloria. Y esto es lo interesante. Cuando Dios le contesta, dice, mira Moisés, nadie me ha visto y vive para contarlo.
pero vas a subir al monte y vas a ver mis espaldas. ¿Ok? En el capítulo 34 se presenta ya esta escena donde Moisés, recuerda, sube con 2 tablas de nuevo alisadas para recibir la ley. Y entonces en el versículo 34 se describe la escena, hermanos, y dice, y pasando Yahweh por delante de él, Yahvé proclamó. Esto es lo que no se entiende en la Reina Valera, hermanos, y en otras Biblias. ¿Quién es el que está hablando de sí mismo? Es Dios hablando de sí mismo, es Jehová hablando de sí mismo. Jehová dice de sí mismo, note aquí, Yahvé, Yahvé, fuerte. Y hermanos, la palabra fuerte es la palabra Dios, ¿verdad? Esa es la palabra él en el hebreo, ¿ok? Reina Valera lo tradujo como fuerte, pero es la palabra Dios. Yahvé, Yahvé, Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ok, hermanos, esto es impresionante, porque piénsenlo aquí. Lo que cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria, lo que Dios contestó es que su gloria es la manifestación de sus atributos, hermanos. La gloria de Dios es la manifestación de Él, de su belleza, de su hermosura, de su poder. Y cuando Él le pidió la gloria, hermanos, cuando pensamos en la gloria de Dios, debemos pensar en su naturaleza. Y aquí, hermanos, Dios mismo es el que está describiendo su naturaleza. Él es el que nos está diciendo cómo es. Ahora, esto es muy clave, hermanos. Muy importante porque, hermanos, no debe tener usted en su mente que usted está averiguando cómo es Dios. ¿Ok? Hermanos, no estamos averiguando y su vida no debe ser una búsqueda de, a ver, ¿cómo será Dios? Es que, y a lo mejor usted ha escuchado personas que dicen, es que Dios para mí es como esto, es que Dios para mí es como esto. Y la realidad, hermanos, es que Dios debe ser en nuestras mentes y nuestros corazones, como dice la Biblia, como Él mismo ha dicho de sí mismo. Ahora, piensen en estas palabras que Dios está usando para dice Dios misericordioso. La palabra misericordioso es la palabra que puse entre corchetes, hebrea rehem, o aquí está en la conjugación rehum. Esta palabra, hermanos, también se utiliza de compasión, se puede traducir con compasión. Y esto habla, hermanos, fíjese, la ilustración o la imagen de esta figura es el cariño de una mamá hacia el hijo de su vientre. Está hablando de una mujer embarazada, y usted ha visto, ¿verdad? La mujer es embarazada, ¿verdad? Y el cariño que la mamá demuestra hacia ese pequeño. Y puede pensar, ¿cómo le hablan, verdad? Está aquí en la pancita, ay, hijo mío, te amo, corazón, y todo. Cuando empieza a patear es cuando ya le empiezan a hablar duro, ¿verdad? Pero el cariño, el afecto, y esa es la palabra que se describe aquí, cuando habla de misericordioso. Cuando habla piadoso, es la palabra gracia. Shen es la palabra gen. Señor, piadoso. Y esa es la palabra que queremos averiguar hoy. Luego dice, tardo para la ira. Y ese, hermanos, fíjense, esa no lo puse porque son palabras muy largas, pero cuando dice que Dios es tardo para la ira, la figura es de narices largas, ¿verdad? Y usted entiende que la figura, por ejemplo, la figura de enojo tiene esa imagen de alguien con las narices rojas, así, ¿verdad? Resoplando. Mi hija hace así, fíjese que mi hija cuando se enoja, hace así, luego se le vengan. ¿Ok? Y esta es la palabra que se utiliza aquí. Y luego cuando dice, y grande en misericordia. La palabra hebrea que se utiliza ahí de misericordia es la palabra gesed, hermanos. Gesed. Esa palabra, hermanos, habla de amor leal, habla de amor fiel, habla de compromiso. Y dice aquí, grande en amor. Y luego dice, y él, verdad. ¿Ok? Y bueno, verdad, esta palabra emet, es de donde después en griego va a salir nuestra palabra amén.
algo que es seguro, algo que es firme. Ahora, hermano, quiero que piensen esto. Hermanos, ¿qué es el contexto? Vaya a sus Biblias y piense, ay, se puso negro, ¿verdad? Déjame otra vez poner. No sé por qué se puso negro. Quiero que piensen esto. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué había pasado en el contexto de esta declaración? Busquen sus Biblias, por favor. Vayan unos capítulos atrás y dígame qué había pasado en la historia de Israel. Yo sé que lo estoy haciendo como clase, pero usted ya sabe cómo soy yo, ¿no? Entonces, no se moleste. ¿Qué había pasado, hermanos, en la historia de Israel? Vaya a sus Biblias, piense ahí en los títulos. ¿Qué había pasado en la vida de Israel para que Dios llegara a hacer esta declaración? También los de Zoom, si quieren escribirlo y puedo verlo rápido, adelante, hermanos. Ahí escriban. ¿Qué había pasado, hermanos? ¿Qué había pasado para el contexto de esta declaración? Sí, pues ese es el contexto más largo, pero el contexto más cerquita a esa declaración. Hermano Jesús, ¿mande? Ok, sí, pero todo... Ok, sí, gracias. ¿Tú dijiste? Ok, aquí está. Note, lo más inmediato del contexto es que Moisés estaba allá arriba recibiendo las tablas de la ley y el pueblo aquí abajo dijo, no, ese Moisés ya se murió. Oye, Aarón, fíjate, ese Moisés ya se petateó. Mira, Aarón, allá en Egipto hacíamos dioses. Haznos dioses que caminen tras nosotros. Y hermanos, aquí, bueno, después vamos a criticar a Aarón, pero en lugar de decirles no, Aarón dijo, a ver, junten todos los aretes, junten todas las cosas y Aarón dice que les hizo de fundición un becerro. Ahora, ¿verdad? Ahora, hermanos, ponga en la narración, si usted pone atención, cuando Aarón dice, este es Jehová, Aarón no está guiándolos a la idolatría, no les está diciendo, este es otro Dios. Aarón les está diciendo, este es Yahweh. Este becerro es la representación de Yahweh. Adórenlo. Ahora esto es muy interesante porque las palabras que se utilizan para la adoración y todo lo que hicieron el pueblo, hermanos, habla de desenfreno. Por eso cuando Moisés viene bajando, se acuerda que Josué está con él y Josué dice, oye Moisés, se están peleando, hay guerra, no hay trancazos ahí abajo. Y Josué, ¿verdad? Dice, ay, pero Moisés le dice, voz de cantar oigo yo. Y cuando dice la Biblia, o cuando describe ahí, cuando dice que estaban adorando, hermanos, lo que realmente estaban teniendo es, hermanos, orgías en la adoración. Hermano, esto es una cosa espantosísima. En el nombre del Dios verdadero, el pueblo se había desenfrenado. En el nombre del Dios verdadero, el pueblo se había desenfrenado. Y es cuando Dios se enoja con el pueblo. Y hermanos, Dios está bien enojado. Y Dios quiere destruir al pueblo. Ahora, ¿por qué no lo destruyó? Porque Moisés intercedió por ellos. Y Moisés se para frente delante de Dios, intercediendo por el pueblo. Señor, tú los sacaste, tú los salvaste, tú los ayudaste y te los vas a echar ahorita al plato. Y entonces pasa toda esa escena que acabo de describir de estos versículos. Hermanos, ¿qué demuestra esta declaración? Bueno, que Dios está muy enojado con la idolatría. Le molesta mucho. Le enoja, le enfurece cuando dirige la adoración que Él merece y de la cual es digno, nosotros se la damos a otra cosa y aun si esa cosa, ¿verdad?, tiene su nombre. Y entonces, hermanos, note aquí, Él en ese contexto hace la declaración, yo soy así. Ustedes merecen, mire lo importante está, ustedes merecen que yo los aniquile, que yo no deje ni polvito.
por todo el cochinero que hicieron. Pero mire la declaración de la naturaleza de Dios. Yahweh, Yahweh Dios. Mire, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, cuando pensamos en la misericordia de Dios y especialmente cuando pensemos en la gracia de Dios, de nuevo, hermanos, debemos pensar en esta disposición bondadosa constante. Hermanos, y esta es la cosa que no debemos pensar de Dios como nosotros. Y esta es la cosa, hermanos. A veces pensamos de Dios en términos muy humanos, como que Él siempre está enojado, como que si hiciste algo. Y miren, hermanos, esta es la cosa. Hacemos algo mal, pecamos contra Dios y pensamos que Él está enojado y que Él no nos va a hablar y que Él no nos quiere, pero eso es lo que usted piensa. Y la Biblia dice otra cosa, que cuando nosotros pecamos, Él nos ve con gracia. Él no está como nosotros. Yo a veces me ilustro así, ¿verdad? Que yo peco y así como que con caras de que te voy a dar una. Y muchas veces pensamos así de Dios, que Dios está así como, haz otra. Pensamos que Dios está así, pero Dios nunca está así. Él responde al pecado y la debilidad y la obstinación con gracia. Con gracia. Y por eso le digo, hermanos, que el pensar en la gracia de Dios, es una cosa muy tremenda. Déjame ver también. En el Antiguo Testamento también hay gracia entre personas. Esta disposición también se puede ver entre personas. Y esta disposición, hermanos, también tiene ejemplos negativos y positivos. Déjeme empezar con los ejemplos positivos. Vaya a Génesis 33, por favor. Vaya a Génesis 33. Yo creo que usted conoce esta historia. Génesis 33, versículos 1 al 8. Voy a leerla un poquito rapidito. Génesis 33, 1 al 8. Dice aquí, alzando Jacob sus ojos, miró, he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió de los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, últimos. Y pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él le respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Ahora, algo que no está traduciendo Reina Valera es que Dios, ahí la traducción una palabra que no tradujo Reina Valera es que Dios por gracia, lo que tú estás viendo es la gracia de Dios en estos niños. Estos niños son el regalo bondadoso de Dios. ¿Ok? Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Ahora, miren la pregunta de Jacob, de Esaú. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Se acuerda qué había hecho Jacob? ¿Qué había hecho Jacob antes de este encuentro? Hermanos, mandó un regalo totototote. Él escuchaba que su hermano Esaú venía. Ahora, acuérdense, no se han visto por años. La última vez que se vieron, Esaú juró que cuando se murieran sus padres, dijo, se mueren mis padres y lo voy a matar. Esaú había jurado cuando se mueran mis papás, este compadre me lo voy a echar al plato. Lo voy a matar. Y por años no se habían visto. Entonces escucha que viene Esaú y entonces dice Jacob, no, nos va a ver, nos hace pedazos. ¿Saben qué? Y le preparó, hermanos, un regalo tototot y lo mandó primero. Y luego le dice aquí, ¿qué te propones con ese regalo? ¿Y qué te propones con tantas cosas? Y mire la respuesta. Y Jacob respondió, mire, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. ¿Qué estaba buscando Jacob? Gracia.
¿Qué estaba buscando? Un cambio de disposición. ¿Qué se imaginaba cómo se imaginaba que iba a encontrar, que iba a venir Esaú? A cortarle la cabeza. Y dijo, quería que tu actitud, tu disposición, lo que tú vinieras a hacer por mí, cambiara. Ahora, hermanos, sabemos que lo que pasó aquí es que sí encontró gracia, pero no necesariamente por el regalo, sino por lo que Dios había hecho. Gracia, gracia. Hermanos, tengo otro ejemplo. Vaya a Génesis 39. Génesis 39. Versículo 1 al 4, conoce usted la historia. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, hasta aquí, antes de leer el siguiente versículo, ¿qué tipo de trabajador era José? ¿Qué tipo de trabajador? De ese que usted le da las llaves de, toma, te doy las llaves de mi casa. Es ese tipo de trabajador confiable que usted lo manda a su cuarto a velar sobre sus cajones. Y luego mire lo que dice el versículo 4. Hacía yo José que gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. José halló ¿qué? Gracia. Ahora, ¿cuál es la fuente de su gracia? Por lo menos dos cosas que implica el texto. Primero, que era un ¿qué? Trabajador confiable. Pero ¿qué implica el texto dos veces? Jehová estaba con él. Jehová estaba con él. E hizo que otra persona lo viera con gracia. De nuevo, hermanos, esa disposición, esa actitud con la que miramos a las personas. Gracia. Hermanos, pero la Biblia también tiene unos ejemplos negativos. Por ejemplo, Job 9:21. Vaya a Job 9:21. Job 9:21. Perdón, 19:21. Dije 9:21. 19:21. Mire lo que dice la Biblia. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. La palabra compasión, hermanos, es la palabra gen, es la palabra gracia. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está pidiendo Job? Oh, vosotros mis amigos, ¿qué? Tened o dadme gracia. Mostradme gracia, porque la mano de Dios me ha tocado. Hermanos, ¿qué vemos en esta trama, en esta historia del libro de Job? Sus amigos, hermanos, estaban ahí y querían ayudarle, pero sus amigos no le estaban ayudando, porque sus amigos eran del tipo de persona que estaban diciendo que tenían verdades ortodoxas, pero mal aplicadas. Porque todo el libro le están diciendo, mira, Job, tú pecaste, ya arrepiéntete. Y ellos estaban convencidos que el mal que Job tenía era por su pecado. Y ellos querían convencerlo de su maldad y su pecado. Ahora, ¿qué les está pidiendo Job aquí? Job no les estaba pidiendo por enséñame. Oh, yo sí soy bien ignorante de las cosas de Dios, enséñenme. ¿Qué les estaba pidiendo Job? Muéstrenme gracia. Muéstrenme gracia. Hermanos, piensen en la aplicación de eso. Hay veces, hermanos, que cuando
cuando estamos hablando de a inconversos, yo creo que a inconversos y a otros creyentes, ellos no quieren que les digamos la verdad que ya saben. Hay muchas veces que usted ya sabe. Hay muchas veces que los inconversos ya saben. Y saben, no están esperando que les refreguemos la verdad. Lo que muchas veces están esperando es que les mostremos gracia. Gracia. Por lo menos es lo que pidió Job aquí. Otro versículo que ustedes conocen, Proverbios 31:30. A ver, hermanas, este se lo saben ustedes. Dice que, Proverbios 31:30, engañosa es que la gracia y vana la... Ahora, bien interesante, ¿a qué se refiere con la gracia? Aquí está hablando de nuevo de esa belleza. Hermanos, la belleza se torna, o sea, una persona por ser bella, las personas pueden tener una disposición diferente hacia ella. Piénselo. Las personas por ver, bueno, lo voy a poner en términos así llanos. Alguien por estar guapo, ¿las personas lo pueden mirar de una forma diferente? La verdad es que sí. Este está guapo, este está bien vestido. Como la anécdota del mendigo, ¿no? Pásalo aquí enfrente, ¿no? Yo sí me quiero sacar con una foto con él. ¿Sí o no? Y esta es la cosa, y este es el punto de Proverbios 31. Engañosa es ¿qué? La gracia. Engañosa es la gracia. A veces esa belleza, ¿verdad? Simplemente es engañosa. Engaña. Y es la palabra que se está utilizando aquí. Hermanos, de nuevo, vuelvo a repetir. Cuando pensamos en la gracia, por lo menos ahorita en el... De nuevo, estamos viendo, se puede entender como su disposición bondadosa constante a ayudar en múltiples maneras y brindar la asistencia necesaria. Creo que hasta ahorita estoy comprobando que tiene que ver con una disposición, cómo otra persona nos ve y lo que la otra persona piensa y lo que la otra persona quiere hacer hacia nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, en el Antiguo Testamento, Yahweh es el dador de gracia. Jehová, hermanos, es el dador de gracia. Y esto es muy interesante. Gracias, Manuel. Aquí me trajo coca. No, es cierto. Hermanos, en los Salmos, quiero que piensen en estos versículos. Nada más vamos a leerlos, no vamos a explicarlos. Pero miren lo que la Biblia dice. Cuando en los Salmos encontramos, hermanos, que Dios es el dador de gracia. Y es el dador de gracia, hermanos. Primero, vamos a ver varias cosas. Para escuchar la oración. Todos estos versículos que siguen van a ser de la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas, hermanos. Todos estos versículos van a ser de la Nueva Biblia de las Américas. Miren lo que dice aquí Salmos 4:1. Todos, si usted quiere seguirme, usted puede seguirme rápido. Adelante. Si no, aquí van a estar en la pantalla. Cuando clamo, respóndeme, oh Dios de mi justicia. En la angustia me has aliviado. Miren lo que dice ahí. Ten piedad de mí. Escucha mi oración. El salmista está pidiendo, Señor, muéstrame tu gracia. Señor, dame tu gracia. Escucha mi oración. Y entonces, Jehová es el dador, Yahweh es el dador de gracia para escuchar la oración. Hermanos, Yahweh es dador de gracia para sanar. Miren lo que dice Salmo 6:2 y 41:4. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Señor, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Y le está diciendo, Señor, ten piedad de mí. Señor, muéstrame tu gracia. Dame tu gracia porque estoy sin fuerza. Sáname. Mire lo que dice 41:4 después del punto y coma. Yo dije, oh Señor, ten piedad de mí. Sana mi alma porque contra ti he pecado. Muéstrame tu gracia. Yahweh es el dador de gracia para ver la difícil situación del que hace la petición en cara de sus enemigos. Salmo 9:13. Oh Señor, ten piedad de mí.
Mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. Hermanos, aquí el salmista tiene enemigos que lo odian, que lo aborrecen. ¿Y qué está pidiendo el salmista? Señor, ten piedad de mí. Señor, muéstrame tu gracia. Señor, dame tu gracia. Dame tu ayuda. Dame tu socorro. Dame tu gracia. Hermanos, Yahvé es el dador de gracia para redimir, dice el Salmo 26:11. Pero yo en mi integridad andaré. Redímeme, Jehová, y ten piedad de mí. Cómprame. Y la idea de redímeme, hermanos, es rescátame. Rescátame. Ten misericordia de mí. Salmo 41:10, Jehová es el dador de gracia para preparar a su gente. Señor, pero tú, oh Señor, ten piedad de mí y levántame, para que yo les pague como se merecen. Y está hablando en un contexto de guerra. Hermanos, Jehová es el dador de gracia para perdonar pecados. Este es el Salmo de David, hermanos, el Salmo de David de arrepentimiento. Salmo 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. ¿Qué está pidiendo aquí? Borra mis transgresiones. Hermanos, cuando de nuevo usted piensa en ese versículo, de nuevo, ¿qué debe pensar de Dios? Que, mira, te voy a aplastar. Miren la manera en que David está expresando, Señor, muéstrame tu gracia. Esa gracia dice, ¿conforme a qué? Esa gracia, esa disposición, esa ayuda es conforme a tu qué? Tu misericordia, conforme a tu compasión. Señor, ayúdame. Yahvé es el dador de gracia para dar fuerza a su siervo. Salmo 86:16. Vuélvete hacia mí y tenme piedad. Da poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Hermanos, Dios es el que ayuda. Dios es el que constantemente ayuda, el que constantemente está ahí para rescatarnos y mostrarnos su favor. Él es. Ahora la pregunta aquí, estos versículos están demostrando que Jehová, Yahvé, es el dador de la gracia, pero ¿por qué se necesita gracia? ¿Por qué debemos pedir gracia? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Miren, por la debilidad del que pide. Dice el salmista, Salmo 6:2, ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin qué, sin fuerzas. Hermanos, ¿esa ha llegado a ser nuestra oración? Señor, dame tu gracia. Y la debilidad aquí probablemente es debilidad física, pero probablemente podemos también aplicarlo a la verdad, al asunto espiritual, y vamos a ver más adelante un versículo así. Pero hermanos, ¿se ha sentido sin fuerza? ¿Que no puede? ¿Que no puede? Mire lo que el salmista, ¿por qué se necesita gracia? Por nuestra debilidad. Hermanos, tenemos una debilidad física. ¿Se acuerda que yo lo he enseñado aquí, hermanos? Nuestro cuerpo tiene las marcas de la maldición del pecado. Hermanos, nuestro cuerpo sufre la maldición del pecado. Se enferma, se cansa, no nos responde. ¿Por qué se necesita gracia? Hermanos, por la soledad. Miren lo que el salmista dice aquí, Salmo 25:16. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Señor, muéstrame tu gracia. Hermanos, ¿no se ha sentido solo? Solo de esa sensación de soledad. De esa sensación que puede estar muchas personas al lado, pero se siente usted solo. ¿Qué está pidiendo el salmista? ¿Por qué se necesita gracia? Por ese tipo de sentimiento, por ese tipo de pensamiento.
¿Por qué se necesita gracia, hermanos? Por la aflicción. Salmo 31:9. Ten piedad de mí, oh Señor, porque estoy en angustia. Se consume de sufrir mis ojos, mi alma y mis entrañas. Salmo 123:3. Ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque ya no soportamos el desprecio. Hermanos, por la aflicción se necesita gracia. Por la aflicción se necesita gracia. ¿Por qué más, hermanos, se necesita gracia? ¿Qué más se necesita gracia? Hermanos, por su llanto. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Y la palabra clamo ahí habla de lágrimas. ¿Por qué se necesita gracia? Por el clamor, por el llanto. ¿Ha visto personas cuando pierden un ser querido? El duelo. ¿Ha visto personas? ¿Qué necesitan las personas en duelo? Gracia. Gracia. Y también su cumplimiento de los mandamientos, porque esa necesita gracia, dice el salmista, mas yo en mi integridad andaré, rescátame y ten piedad de mí. ¿Por qué está pidiendo gracia aquí? Señor, muéstrame gracia porque yo te he obedecido. Hermanos, no muchas veces en la vida cristiana las cosas no salen como esperamos porque obedecemos a Dios. Hermanos, muchas veces nosotros como cristianos pensamos, las cosas me deben salir bien porque obedezco a Dios. Las cosas me deben salir bien. Pero no siempre salen así. Y entonces, cuando no siempre salen aquí, ¿qué necesitamos? Gracia. Gracia. Y regresamos, hermanos. ¿Qué debemos pensar con la gracia de nuevo? De nuevo, hermanos, la gracia de Dios se puede entender como su disposición bondadosa, constante de ayudar en múltiples maneras y brindar la asistencia necesaria para una persona necesitada en aflicción, prueba o en alguna tarea. Hermanos, la gracia. Y hermanos, no voy a acabar, pero quiero terminar aquí. ¿Quiénes disfrutan esta gracia? ¿Quiénes disfrutan esta gracia? ¿Quiénes disfrutan de su favor, de su ayuda, de su disposición? Miren lo que dice aquí, Isaías 30:15. 30:15 de la Biblia de las Américas. Porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel. En arrepentimiento y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Pero mire esa última frase. Pero no que hicisteis. Hermanos, el contexto de este pasaje es muy fuerte. Porque Dios ha visto a su pueblo y su pueblo tiene grandísima necesidad. Su pueblo ha sufrido del castigo de Dios. Su pueblo ha sufrido, como hablábamos en la escuela dominical, de malos pastores del pueblo que debían guiarles y protegerles a obedecer y guardar la ley. Pero esos líderes han abusado del pueblo, han usado su autoridad para el pueblo y el pueblo se ha desviado a cualquier otra cosa. Hermanos, al pueblo le dijeron una paja te va a ayudar y ahí está inclinándose el pueblo para una paja. Este ídolo te va a ayudar y ahí está el pueblo inclinándose. Pero Dios quería mostrar su favor y Él le había dicho en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y confianza. Pero aquí está, ¿el pueblo qué? El pueblo no quiso. Hermanos, este es el asunto a veces que no nos deja pensar bien en la gracia de Dios ni en su disposición constante. No es que Dios detenga su gracia, no es que Dios calme, ¿verdad? O nos voltee la espalda siempre, es que no queremos. Hermanos, y déjenme ilustrarlo de así, no hay cosa más terrible en la familia. No hay cosa más terrible en la iglesia y no hay cosa más terrible con nuestro trato en el mundo que querer ayudar a alguien que se ve muy necesitado, que a leguas está muy necesitado y esa persona no quiera.
Yo creo que no hay cosa más dolorosa que ver a alguien de nuestra familia, a alguien en nuestra iglesia, a alguien ahí en el mundo, con una tremenda necesidad y querer ayudarle, y esa persona no quiera. ¿Le ha pasado? Hermano, yo estaba pensando en estos versículos y me vino a la mente a veces cuando, hermanos, nos encontramos indigentes y no quieren. Pero ahora más pensé en indigentes. Pensé de mi hija. Cuando necesita ayuda. Cuando necesita ayuda. Se metió en un problema y adivine qué. No quiere. No quiere. Esta era la condición del pueblo. Pero mire lo que va a anticipar el siguiente versículo. Por tanto, 3 versículos adelante, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Sí, sí. A ver, hermanos, ¿sí estamos leyendo bien? ¿Qué hace Dios en respuesta a eso? ¿Qué hace Dios en la respuesta de nuestro obstinado corazón? ¿Qué hace Dios? Esperará para tener misericordia. Y por tanto te será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová Dios es justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Hermanos, yo no sé, pero este versículo debe ayudarnos a pensar que cuando usted peca y usted no quiere y no quiere y yo, bueno, vamos a ponerlo así, yo no quiero su ayuda, no quiero a veces, yo no quiero su ayuda, no quiero corregirme, no quiero obedecerlo, no quiero. Cuando andamos así, en lugar de pensar que Dios está ahí para darnos, hazme otra, Josué, y te voy a poner un... En lugar de que estamos pensando así, debemos pensar en que Dios nos está ahí esperando con misericordia, con piedad. Él no está con su mano así para darnos uno. Él está ahí esperando. Ven, te quiero ayudar. Necesitas ayuda. Ven. Tenemos, hermanos, un Dios lleno de gracia. Lleno de gracia. Lleno de gracia. Hermanos, ¿por qué estuve pensando mucho en esto? Estuve pensando mucho en esto, hermanos, porque estamos empezando un taller que queremos que los hermanos nos ayudemos unos a otros. ¿Por qué estuve pensando mucho en esto? Porque estamos yendo a una colonia, hermanos, donde hay mucha necesidad. Y necesidad espiritual y necesidad económica. Bueno, yo no tengo mucho yendo allá, pero yo veo el parque sucio, indigentes caminando entre niños y vienen de niños y me toca el corazón. Y necesitamos mostrar gracia. Hermanos, yo he visto que ha habido personas en la iglesia que queremos ayudar y no quieren. Y ¿sabe qué? A veces sí me ha gustado pensar así como, no quiere, pues es que le vaya mal. Y la verdad, hermanos, a veces cuando los hermanos de la iglesia no quieren, a veces sí pienso, no quiere, pues que le vaya mal. A ver, luego nos va a venir buscando llorando. Pero cuando pienso en la gracia de Dios, cuando pienso en la gracia de Dios, y cuando pienso cómo Dios me trata a mí, que Él no me trata como yo muchas veces quiero tratar, entonces, hermanos, no me rindo. Hermanos, de nuevo, no terminé. Lo siguiente del estudio va a ser las maneras, por lo menos 4 aspectos, y nada más se los voy a mencionar, de lo que la gracia de Dios hace por nosotros.
El más enfático del Nuevo Testamento es que la gracia de Dios nos salva. Un regalo que no merecemos. ¿Y sabe por qué no merecemos? Porque no lo queremos. Porque amamos nuestro pecado y amamos los placeres pecaminosos. Por eso no lo merecemos. Pero Dios nos los ofrece. La gracia nos salva. La gracia nos santifica. Hermanos, la gracia nos santifica. Va a decir Tito que la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo quieta, justa y reposadamente. ¿Sabe qué es la tercera cosa que la gracia hace? La gracia de Dios nos sostiene. Hermanos, la gracia de Dios nos sostiene. Hermanos, y creo que me estoy pasando aquí un punto, ¿verdad? Perdón, déjeme antes de llegar a nos sostiene. La gracia de Dios nos fortalece. Nos fortalece. Y por último, hermanos, la gracia de Dios nos sostiene. Hermanos, Pablo, vamos a ver cuando lleguemos a ese pasaje. Pablo tenía un aguijón en su carne. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Bástate, que mi gracia sea suficiente para ti. Hermanos, porque, y esta es la cosa, hermanos, necesitamos la gracia de Dios. Hermanos, pero no vamos a demostrar la gracia unos para con otros, ni nosotros para con el mundo, si no realmente entendemos bien qué es la gracia de Dios y la manera en que Dios nos ve y la manera en que Dios nos trata. Así es que, por favor, cuando piensen en la gracia de Dios, y de nuevo, a lo mejor, hermanos, perdónenme si no lo he redactado bien, pero cuando piensen en la gracia de Dios, por favor, piensen en esto. Su disposición bondadosa, constante, de ayudar en múltiples maneras y brindar la asistencia necesaria para una persona necesitada en aflicción, prueba o alguna tarea. Cuando Él nos ve con, quiero ayudarte, quiero hacer algo por ti, porque lo necesitas, porque te amo. Así nos ve el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, por favor. Que Dios nos ayude en esto. Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Llevo estas semanas pensando en esto, Señor, de la gracia de Dios. Cuánto necesitamos tu gracia en nuestras vidas, para nuestra necesidad, para nuestra obstinación, para nuestro pecado, para los duros de corazón que somos, Señor. Porque eso somos duros de corazón. Señor, necesitamos tu gracia, Señor, para mostrarle a otros el evangelio de la salvación. Necesitamos la gracia para ayudar a otros en sus necesidades físicas. Necesitamos, Señor, dar esa gracia que ya hemos recibido y que es constante. A veces pensamos que fue un regalo que nos dieron, pero no nada más es un regalo que nos dieron. Es algo que tú tienes constantemente. El Dios de toda gracia, dice. El Dios lleno de gracia que siempre está ahí para ayudarnos, siempre está ahí para fortalecernos, siempre está ahí para sostenernos. Ayúdanos, Señor, por favor. Te ruego que nos permitas en estos 2 minutitos pensar sobre eso. Pensar que en verdad tú, Señor, ayúdanos a quitar de nuestra mente la mala idea de un Dios enojado siempre con nosotros. Un Dios que siempre está listo para castigarnos, aplastarnos. No, Señor, sino que pensamos en un Dios lleno de gracia, lleno de gracia. Ayúdanos, por favor, te ruego. Hermanos, aquí mi esposa va a tocar 2 estrofas de un himno y piense, ore sobre esto que acabamos de hablar. Un Dios lleno de gracia, que le quiere ayudar, me quiere ayudar, pero no queremos muchas veces.
Señor, gracias por ser así como tú nos has dicho. Un Dios clemente y piadoso. O si pudiéramos decirle, un Dios clemente y lleno de gracia. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Te adoramos porque eso, por quien tú eres. De nuevo, Señor, ayúdanos, nuestra mente tan débil, nuestro corazón tan débil, que, que pecamos al pensar muy negativamente de ti. Perdónanos y ayúdanos, que solamente tú puedes ayudarnos para no pensar mal de ti. Quita la basura de nuestra cabeza que nos distorsiona de una imagen clara de ti. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, por favor, en esto que hemos tratado de hacer por tiempo y que queremos seguir haciendo, Señor. Mostrar y reflejar la gracia que tú ya hemos recibido en Cristo. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.